Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Leemos los 7 primeros versos de este capítulo que nos habla acerca del aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un siervo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Mientras se acomoda, quiero darle el título de este sermón en esta mañana: en sala de espera. En sala de espera. La esposa de un profeta estaba en una necesidad muy grande. No sabemos si el esposo era un hombre que no tenía claro el tema de la mayordomía. Nosotros no somos dueños de nada, porque nosotros tenemos el dueño de todas las cosas. Y tenemos que entender por la palabra de Dios que nosotros administramos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Por eso hay que pedirle sabiduría a Dios para manejar nuestras finanzas, la economía. Eso de que no me rinde y que no sé qué pasa, es porque nos puede faltar la fidelidad, porque la Biblia habla de que debemos ser fieles en todo. Y nuestro Dios es Señor no solo de nuestras vidas, sino de todo. De lo que pensamos que es nuestro, es de Él. Así que tenemos que tener cuidado con el tema de la administración, porque cuando no manejamos bien la economía, podemos llegar a gastar más de lo que obtenemos o de lo que nos ingresa. Y cuando esto sucede, hay un desbalance que puede llevar a la persona a ahorcarse en sus propias deudas. Por eso tenemos que saber muy bien antes de. Y la Biblia habla de quien va a la guerra, primero calcula si con el grupo que va puede responder al que viene con más. Y si viene con el doble, pues yo no tengo con qué responder, entonces envía una embajada de paz, porque no tiene con quién salir a la guerra. Lo mismo quien va a construir una torre, primero se sienta y calcula los gastos, no sea que la inicie y no la termine porque no le alcanzó lo que tenía. Por eso, antes de endeudarte, piensa muy bien si Dios es el Señor de esa deuda. Porque si el Señor no se embarca contigo en esa deuda, vas a fracasar. Aquí vemos un hombre que era un varón de Dios, pero murió y dejó a su esposa en tremendo lío financiero. Esta mujer
tenía una necesidad muy grande y era que se le iban a llevar a sus dos hijos para de esa manera iban a cobrarse la deuda que su esposo había dejado. Hay deudas que perjudican hasta nuestros propios seres queridos. Hay gente que deja de comer bien solamente porque se endeudó en algo que no podía. Porque no pensó antes de. Esta mujer va a donde el varón de Dios, y aquí viene la primera clave. Si estás en problema, si estás en necesidad, lo que debemos hacer es buscar a Dios primero. Y esta mujer hizo lo correcto, buscó al varón de Dios. Y la palabra del Señor nos dice que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si en tu vida lo primero que haces en medio de tu necesidad, antes de decirle a todo el mundo, antes de escribir en las redes cómo te sientes, dobla tus rodillas y te humillas delante de Dios, créeme que el que clama a Dios, el Señor le responderá con cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Ella clamó, dice la escritura que ella clamó a Eliseo. Clamar es un acto donde se pide ayuda, donde se reconoce cuál es la necesidad que hay. Y cuando tú clamas, es porque sabes a quien estás clamando tiene con qué responderte a tu clamor y a tu pedido de ayuda. Y cuando tú clamas a Dios, debes saber una cosa, y es que el que clama a Dios nunca jamás queda defraudado. Puedes buscar la ayuda humana de alguien que quizás creas que te puede ayudar, pero jamás será comparable a la ayuda que te puede ofrecer tu Dios, el cual es sobre todos y en todos, y además es el Todopoderoso. En ese clamor no hay una solicitud o una petición clara para resolver un problema. En ese clamor hay una exposición del problema. Se está exponiendo el problema. Se está diciendo cuál es el problema. A pesar de la situación, Eliseo reconoce como humano. Eliseo no responde como varón de Dios, sino como humano. Y él como humano reconoce su incapacidad para resolver el problema de esta mujer. Por eso él le dice, ¿qué te haré yo? Le dice eso. ¿Qué te haré yo? Porque él reconoce su incapacidad humana para resolver el problema de esta mujer. ¿Qué puedo hacer por ti? Tal vez pensó. Pronto en ese momento el profeta diría, pero es que la deuda es suya. Yo no puedo decirle al que usted le debe que no le cobre, que no se lleve a sus hijos. Él podía responder de esta manera, porque él estaba en su derecho y reconociendo su incapacidad humana para ayudarle a ella. Pero a esa respuesta que este hombre, que a pesar de su limitada ayuda humana que pudiera brindarle a esta mujer, ¿de qué puedo hacer por ti? Él agrega, dime, ¿qué tienes en tu casa? ¿Quién pudiera creer que en nuestra casa estaría la solución a todos nuestros problemas? La casa no solamente se refiere al lugar donde vivimos. Aquí la casa tenemos que llevarla a lo que vive constantemente el cristiano.
Porque nosotros no venimos solamente a buscar la presencia de Dios, sino que andamos en la presencia de Dios. Por eso Elías, cuando habló con Acab, él terminó de decir su discurso: en cuya presencia estoy. Porque así debe mantenerse. El creyente debe mantenerse en la presencia de Dios. Pero cuando tú te sales de la presencia de Dios es donde más nos equivocamos. El profeta le dice: bueno, vamos a empezar a trabajar este asunto. Y vamos a empezar. ¿Qué tenemos para empezar a trabajar? A ver, ¿qué tenemos? ¿Sobre qué base podemos trabajar? ¿Sobre qué base tienes la solución para tu necesidad? ¿Sobre qué base tienes la solución para ese problema que te agobia? Porque esa base que tú tengas es la que tienes que usar a la hora de ver tu necesidad. Ella encontró la solución, pero aún no lo sabía. Cuando él le dice: ¿qué tienes en tu casa?, lo único que ella responde: una vasija de aceite. ¿Y qué es una vasija de aceite para semejante deuda que le dejó su esposo? Tú y yo somos una vasija de barro. La Biblia habla de aquellos que tienen posesiones, y los ricos, en el tiempo en que se desarrollan los hechos de esta historia, tenían la posibilidad de tener vasijas de oro. Los menos ricos, que vivían una vida cómoda, tenían vasijas de plata. Y ya los pobres, los que no tenían posesiones materiales, tenían vasijas de barro. Y a mí me llama la atención que siglos más adelante el apóstol Pablo no nos compara ni con vasijas de oro ni con vasijas de plata, sino que dice que ese tesoro que Dios ha depositado no lo ha hecho en vasijas de oro, de plata, para que nadie diga que la excelencia es de él, sino la excelencia viene de Dios, quien puso su tesoro en un vaso de barro. Amén. Ella contesta: solo tengo una vasija de aceite. Recuerde que la Biblia habla de símbolos, y el aceite es símbolo del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo. Eliseo sí sabe cuál es la solución y comienza a darle una serie de instrucciones. Es decir, lo que quiso decir él fue: ve y lo haces tú, porque yo ya hice mi parte. Cuando nosotros estamos en un aprieto, sea económico, sea de salud, sea un problema que nos llegó, siempre queremos tener una respuesta ya. Y queremos resolver la situación inmediatamente. En cierta ocasión a mi esposa y a mí nos tocó estar en una clínica esperando los resultados por algo que estaba padeciendo nuestra hija Hesley. Y esperar desespera. Cuando están allá adentro haciendo exámenes y haciendo una cosa y haciendo la otra, y no se sabe qué respuesta te van a dar, y uno empieza: Señor, ¿y qué será lo que tiene? ¿Y qué será lo que pasa? Y cuando tú estás en sala de espera, tú no quieres sino otra cosa, sino una respuesta pronta. Tú quieres una respuesta ya. Una de las cosas más terribles que le puede pasar al ser humano es cuando tiene que esperar angustiosamente una respuesta. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? ¿Y ahora cómo vamos a resolver esto?
Esta mujer estaba en sala de espera. Tenía una gran necesidad. Pero Eliseo, a pesar de que ella llega mostrando una necesidad donde dice, primero muestra que está viuda. Y aparte de estar viuda, ahora va a quedar sola si se llevan a sus 2 hijos. Entonces esta mujer humanamente se vio desamparada. Y ese desamparo la llevó a ella a pedir, a clamar. Y entonces Eliseo le dice, ahora tú que pensaste que estaba sola, ya no solamente te vas a encerrar con los tuyos, con tus 2 hijos, sino que ahora involucra a todos los que están alrededor suyo. Y la orden es a todos, no es a algunos. La orden es busque la ayuda con todos los que le puedan ayudar con una vasija. No le dice a algunos, le dice todos. ¿Y qué va a buscar? Vasijas vacías. Podría decirse vasijas limpias, que se puedan llenar completamente, que no haya posibilidad de mezclarse con otra cosa que le haga perder su calidad. Por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Cuando usted ocupa toda su vasija de Dios, no hay por qué darle lugar al enemigo, porque estás lleno completamente de Dios. Por eso, si tu vasija está poquita, si tu vasija está a medio llenar, si tu vasija le falta para estar llena, en esta mañana hay aceite para que te llene, para que no le demos lugar al enemigo. Aleluya. No dice todo el espacio o todas las vasijas, dice lugar pequeño. El aceite no resiste mezcla con nada. La ley física dice que la masa es todo y lo que ocupa un lugar en el espacio. Nuestro corazón lo ocupa Dios o lo ocupan las cosas del diablo. Pero no puede ser compartido. Tú no puedes tener un corazón medio de Dios y un corazón medio del enemigo. No, 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 no. Tú tienes que tener o de Dios o del enemigo. Pero una cosa sí te digo, que tu vasija esté llena, pero de Dios. Algunas veces no precisamente se tiene que estar haciendo algo malo para pecar. Algunas veces pecamos sin necesidad de hacer algo malo. ¿Sí me está entendiendo? Hay veces que pecamos sin necesidad de hacer algo malo, ya que hay de aquel, dice la Escritura, que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Nuestro Señor es el único digno de ocupar nuestra vasija por medio de su Santo Espíritu. Hay una instrucción del varón de Dios, y esa instrucción es a la intimidad y a la comunión con el Señor mismo. Todo lo que el profeta le aconsejó a esta mujer lo resumo en una frase muy popular que dice: la unión hace la fuerza. Si yo solo me estoy perdiendo y siento que me estoy saliendo, pues yo sé en dónde encuentro la fuerza que necesito para poder avanzar. Tú solo, créeme, iglesia, tú solo no vas a poder. Por eso necesitamos la ayuda de los otros. Necesitamos la comunión con los hermanos. No digas, no, yo a este hermano no le hablo, yo a esta hermana no le hablo, yo no necesito. No, la instrucción de Dios es la unión. Cuando tú te unes con tu hermano, las cosas cambian. Cuando tú te unes con tu hermana en oración, en comunión, en el Espíritu, la fuerza de Dios llega a tu vida y puedes avanzar. Nadie trabaja mejor que aquel que conoce la situación y le da eficiencia y eficacia al trabajo. El varón de Dios le dice: entra y enciérrate
que nadie sepa lo que haces. Cuando tú buscas de la unción de Dios, eres tú y Dios. La unción se tiene y se demuestra. Es en los actos que permiten identificarla. Cuando tú ves una persona ungida, Él no está ungido porque tú lo estás viendo. Estás viendo la unción de Él porque Él ya se encerró con Dios. Él ya estuvo con Dios. Y lo que obtuvo con Dios en intimidad es lo que refleja lo que tú puedes apreciar. La unción no se presume con palabras necias o ególatras. Hermanos, ¿sí ven la unción que tengo? Eso es presumir. Cuando yo digo, es que yo estoy orando por todos ustedes, estoy presumiendo. Es que yo hago lo bueno. ¿Te acuerdas de la oración del fariseo y el publicano? ¿Qué hacía el fariseo? Levantaba la voz para que todos se dieran cuenta qué era lo que estaba haciendo. Yo doy diezmo, yo doy ofrenda. Empezó a decir él, ególatra. Un ególatra en la oración. Pero el publicano no era capaz ni de levantar la cabeza, porque él reconocía su condición de pecado. Y Dios no quiere gente que haga alarde de lo que hace para Dios, sino gente que se encierre con Dios, reciba de Dios en la intimidad, y cuando salga al público pueda dar de lo que recibió en la intimidad. Hay hermanos que dicen, hermano, yo no sé, yo me equivoco tanto. Yo no sé por qué me equivoco tanto. Bueno, en esta mañana, en el nombre de Jesús, te voy a dar, bajo la inspiración del Espíritu Santo, la clave para evitar el error. Primero te pregunto, ¿quieres evitar el error? Contéstale al Señor. Él conoce tu corazón. ¿Quieres evitar el error? Hay una forma de evitarlo. Ve llenando todas las vasijas y poniendo aparte las que están llenas. Una vasija llena es una vasija que no va a cometer errores. A la vez deja percibir el llamado al orden, porque en esto el texto está llamando al orden. Para una mejor cuenta de las vasijas, evitar el que se rieguen o que se derramen, o que yo me tropiece y las voltee, es un llamado a no dañar lo que ya está lleno de Dios. Nosotros tenemos áreas en nuestras vidas. Hay áreas en nuestras vidas donde ya están llenas, pero faltan otras. Pero Dios, para poderte llenar por completo, tienes que poner en orden toda tu vida. Dios en un desorden no va a actuar. Primero debe haber orden para Él llenar. Y si todos nosotros que estamos escuchando la palabra de Dios, escuchamos el llamado del Señor, Él no quiere que te hagas daño, ni que le hagas daño a nadie. Por eso Él nos manda a poner en orden. Y esto es una acción inmediata y una acción que requiere obediencia a la instrucción. Y fue una acción contagiosa, porque ella no trabajó sola, trabajó con sus hijos. Como es de terrible escuchar hoy padres de familia, hermano, mi hijo no quiere nada de Dios. No trabajes solo. Si son tus hijos, ¿por qué los abandonas? ¿Por qué los sueltas? Si son tus hijos, no los sueltes de tus oraciones.
Esta mujer trabajó en equipo con sus hijos, pero a la vez es una enseñanza de que aunque se comparte el trabajo, yo no debo delegarlo completamente. La Biblia dice que esta mujer asumió su papel de líder en la casa. Ella no tenía el esposo, pero aún así asumió el papel que le correspondió en ese momento. La unción fluye conforme a la disposición. Cuando había vasijas, todas fueron llenas completamente, pero cuando se acabaron las vasijas, el aceite cesó. El asombro fue tal que ella no supo qué hacer con tanto aceite. No debemos pretender quedarnos con lo que Dios nos ha dado y sin compartirlo. Créame que usted no vino al evangelio para llenarse y llenarse y llenarse y no hacer más nada. Tú no viniste a la iglesia para recibir semejante regalo de Dios para que te quedes con él. Hay otros que necesitan lo que tú tienes de Dios. Por eso el profeta le dice: vende, que significa acción, que indica una fuerza. O sea que económicamente se estaba hablando, tienes que ofertar lo que tienes. Y esto se relaciona donde el Señor nos dice en su palabra que nosotros tenemos que compartir lo que hemos recibido de parte de Él. Para el Señor venir por su iglesia falta poco. Y todavía faltan. Y los que faltan pueden empezar por los nuestros. Yo no sé si a usted le duele cuando uno de los suyos le dice: es que no quiero más culto, es que no quiero más Biblia, es que no quiero más altar familiar, es que ya no quiero nada de Dios. Yo no sé si a usted le duele cuando alguien le dice estas palabras y se expresa de esta manera. Ay, qué dolor cuando alguien se va de Dios, porque créame que si al mundo se fuera alguien para ser feliz, pues todos nos iríamos, pero nadie que estando con Dios se va al mundo le va bien, porque nosotros tenemos lo bueno solo en el Señor. Hay corazones heridos. Y la necesidad nos irrita. Cuando usted tiene una necesidad, usted se desespera hasta tal punto que se vuelve una persona irritable. Y hay gente que dice: no, yo con fulano no hablo porque él está irritado porque hay una necesidad que no ha suplido y no sabe cómo solucionar. Y empieza uno a fallar, y por eso dice una cosa y dice la otra, y habla así y habla así. ¿Por qué? Porque se sale de su dominio, de su control, aún las mismas actitudes que tiene, porque no sabe cómo va a resolver su necesidad. Y así como cuando estás en una sala de espera que no sabes qué viene, qué va a pasar. Puede que alguien llegó a este lugar y vino en este momento con una necesidad en la que dice: ¿y yo qué hago aquí? ¿Y cómo resuelvo mi tema aquí? Viene esto y viene lo otro, y yo cómo voy a hacer para resolver esto. Oh, pero aquí en ese lugar hay uno que tiene la solución para cualquier problema, para cualquier necesidad, no importando cómo te encuentres. Aquí solamente hay que tener fe y esperar en el que sí sabe resolver lo que nos pasa. Tú tienes dos decisiones que tomar. O te resuelves para esperar la bendición en Dios, pero tienes que esperar. O te resuelves a seguir irritable, haciéndote daño, haciéndole daño a los tuyos por no saber esperar en el que sí puede resolver tu situación. Quiero decirles, hermanos, recibí la grata noticia de una hermana que cuando yo fui a salir
al ministerio, me regaló una hojita que conservo en una de las Biblias que tengo. Y cada vez, ella me decía, cada vez que tú veas esta hojita, hermano Gerson, las hojas salen de un árbol, me decía ella. Esta hojita sale de mi árbol para recordarle a usted que hay un árbol que está conectado a Dios y siempre estará con la savia de Dios orando a su favor para que esa hojita nunca se marchite. Me pareció muy profundo. Ella fue docente y ella ya es jubilada. Y es una preciosa anciana que le ha tocado batallar, podríamos decir una mujer de 1000 batallas. Y creo que en este momento ella está conectada con nosotros. Y fue una mujer que le tocó levantar sus hijos, llevarlos a la iglesia. Algunos se entregaron, otros no. Y el esposo inconverso, y le tocó batallar con todo eso. Y estuvo por más de 30 años en sala de espera para ver a su esposo convertido al Señor. Y en esos largos 30 años hubo quien le dijera a ella: ¿para qué oras por él? Mira, ese hombre no vale la pena. Ore mejor por los hijos, los que le faltan por llegar al Señor. Y esta anciana preciosa, ella se encerró con Dios. Y la sala de espera de ella duró más de 30 años. Y aunque estuvo en esa sala de espera, nunca perdió la fe en el Señor. Y en este día su esposo está siendo bautizado en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Es que quien espera en Dios tiene la respuesta victoriosa de Dios. Yo no sé cuánto ha demorado tu sala de espera. No sé cuánto se ha demorado. Y no sé cuánto más tengas que esperar. Pero en esta mañana la instrucción de Dios es que creas y esperes en el que todo lo puede. Decídete a confiar. Decídete a confiar en el Señor. Decide a poner tu fe en el Señor y deja que Él actúe y deja que Él haga. Él sí sabe hacer mejor las cosas que nosotros. No te sigas haciendo daño, no te hagas irritable. Esa sala de espera desespera, pero el que espera en el Señor tendrá las fuerzas de Él para poder ver la victoria en el nombre de Jesús. La invitación es: ¿quién se decide a esperar en el Señor? ¿Quién se pone en las manos del Señor en esta hora y le dice: Señor, yo sé que humanamente a veces no sé, me desespero y me equivoco, pero yo entiendo, Señor, que tú resuelves los problemas mejor que cualquiera. Porque tú eres mi Dios y no hay bien fuera de ti. Si necesitas ayuda, pídela al que lo puede todo. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Esperemos en el que todo lo puede, iglesia. Los que esperaron en Él no han sido avergonzados. No han sido avergonzados los que esperan en Él. No serás avergonzado si esperas en Él. Si confiamos en Él y ponemos nuestra fe en Él, de Él tendremos su poderosa respuesta. ¿Quién va a seguir en la sala de espera con Jesús? Yo sigo esperando en Él. Señor Jesucristo, en esta hora, Padre Celestial, invocamos tu nombre glorioso.
Gracias, magnífico Dios. Yo sé que a veces mis fuerzas se acaban. A veces mi fe declina. Y siento que no puedo más. Y siento desmayar. Las fuerzas se me acaban. Y las voces que escucho son de desaliento y de desánimo. Oh, pero me gozo en esta hora, Señor, de saber que tu palabra me alienta. Tu palabra me alimenta. Tu palabra, Señor Jesucristo, me hace no temer, me hace confiar y me hace vivir en ti, Señor Jesucristo. Gracias por ser mi Dios. Gracias. Gracias, Señor, porque tú me das palabras de esperanza. Oh, Señor, yo encuentro refugio en ti. Yo encuentro ayuda para mi necesidad en ti. Y aunque a veces he actuado desesperadamente, si lo pudiera decir, Señor, y tú me entiendes, estoy desesperado, pero de tu presencia. Estoy desesperado por ver actuar, Señor, tu poder divino en mi necesidad. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Grande y poderoso es el nombre de Jesús.